charlas, y la primera se titula Preparación de modelos de datos en GeoBasic. Soy Joaquín del Cerro. Voy a contar un poco sobre modelos de datos y GeoBasic, ¿vale? En principio, cuando hemos tenido que trabajar con cartografía hasta ahora, normalmente, ¿qué es lo que nos encontrábamos? Nos encontrábamos con información cartográfica que tenía pocos datos alfanuméricos. A lo mejor trabajábamos con pocas tablas y no tenían muchas relaciones entre ellas. Eso ha sido algo que nos hemos encontrado durante bastante tiempo, pero lo que pasa es que cada vez ha ido siendo más frecuente encontrarnos que los datos alfanuméricos cada vez estaban más estructurados, que estaban repartidos en varias tablas, que algunas tenían componente geográfico, otras no, que ya no son tablas independientes y no siempre la componente geográfica era la más relevante. Normalmente esos conjuntos de datos que nos empezamos a encontrar ahora en la parte de cartografía venían derivados de un resultado de modelado de datos en donde cada vez los vamos viendo más elaborados en la parte de cartografía. Eran muy comunes cuando estábamos hablando de gestión, de aplicaciones de gestión, pero en la parte de cartografía no era tan comunes encontrarnos modelados de datos complejos en donde interviniesen un montón de tablas y relaciones entre ellas. Estoy hablando de modelos de datos y ¿a qué me refiero con un modelo de datos? ¿Qué podemos entender como que es un modelo de datos? Pues básicamente un modelo de datos podría ser un conjunto de relaciones y flujos entre los datos que normalmente están mapeados o están almacenados en una base de datos. A veces sí, a veces no. A veces tenemos flujos de datos, otras veces no los tenemos. El concepto de modelo de datos como tal, cuando se plantea así sin más, es bastante abstracto. Y no siempre se materializa en un solo elemento en concreto, ¿vale? Nosotros tendemos a pensar que un modelo de datos se ha materializado en una base de datos. Dice, a veces no, a veces se materializa en bastante más cosas, ¿vale? El modelo de datos acaba englobando diagramas de flujo, diagramas de entidad-relación, las tablas de una base de datos, relaciones entre las tablas, restricciones. Incluso a veces simplemente el modelo de datos acaba teniendo un documento que te dice estos datos interactúan de esta manera con aquellos otros. Entonces, y tenemos cosas como los diagramas de flujo o los diagramas de entidad-relación que se mueven a un nivel muy conceptual y las tablas de la base de datos que son cosas muy físicas o relaciones que están establecidas en la base de datos y otras no. Y entonces queda como muy difuso qué es un modelo de datos. Entonces, no voy a hablar de realmente cómo se genera un modelo de datos o qué es realmente, sino, visto todo esto, cuando hablo de modelos de datos y GeoBasic Desktop, ¿a qué me refiero? ¿Vale? Entonces, el modelo de datos en GeoBasic, cuando hablamos de él, nos referimos a, pues básicamente a que GeoBasic Desktop incluye una serie de funcionalidades para manipular las tablas resultado de materializar el modelo de datos. No sirve para modelar datos, ¿vale? Nosotros tenemos un modelo de datos que se ha materializado en una serie de tablas con sus relaciones más o menos estrictas en la base de datos, y entonces en GeoBasic lo que tenemos es herramientas para poder trabajar con ello y sacarle partido a ese tipo de información. Seguimos moviéndonos en conceptos abstractos, ¿vale? Entonces,
¿qué hay realmente en GeoBasic? Pues en GeoBasic lo que pasa es que se pega, por decirlo de alguna manera, a la capa física del modelo de datos para trabajar con ella. GeoBasic no trabaja con los diagramas de entidad-relación ni con diagramas de flujo, sino que tiene herramientas para ver y manipular las tablas, no como tablas sueltas, sino como un todo en el que las distintas entidades que forman ese modelo de datos están relacionadas entre sí. Entonces GeoBasic es consciente de todas esas relaciones, le damos conciencia de esas relaciones para permitir que la aplicación sea más útil de cara al usuario en distintos aspectos, ¿vale? Entonces, visto esto así muy rápido, ¿qué herramientas o qué componentes son los que tenemos en GeoBasic que se ven afectados por esta aproximación del modelo de datos a la aplicación? ¿Vale? Básicamente tenemos 4 componentes que han evolucionado mucho en GeoBasic para poder sacar partido a este tipo de ventajas que nos ofrece disponer de datos que han sido modelados adecuadamente, ¿vale? Por un lado tenemos el gestor de columnas, que ha ido evolucionando a lo largo de la vida de GeoBasic y que ahora incluye información extra para poder decirle cuáles son las relaciones que hay, qué tipo de relaciones son, cómo se tienen que comportar. Tenemos también una serie de formularios que están ahí en GeoBasic hace tiempo, pero que ahora son capaces de entender sobre las relaciones y nos permiten la navegabilidad entre los datos de un modelo, ¿vale? También tenemos una ficha de búsqueda que al configurar en GeoBasic las relaciones del modelo de datos es capaz de realizar consultas entre las distintas tablas del modelo. Nosotros estamos atacando a una tabla de un modelo y de repente del modelo y de repente pues tenemos posibilidad dice, esta tabla está relacionada con aquella, pues quiero filtrar por aquel campo de aquella tabla para obtener resultados de esta. ¿Vale? Entonces, la ficha de búsqueda es capaz también de nutrirse de la configuración de un modelo de datos para poder realizar una explotación bastante más grande de la que se podría hacer si no tuviese esa información GeoBasic. Y por último, algo que está un poquito así apartado, pero que también lo necesitamos, es en GeoBasic aparece el concepto de repositorio. Nosotros estamos acostumbrados en GeoBasic que cargamos tablas, cargamos capas y las tenemos ahí. Pero muchas veces cuando tenemos un modelo de datos, a lo mejor tenemos un modelo de datos de que tiene 20, 30, 40 tablas, tenemos cargadas 2 en GeoBasic, sacamos el formulario, sacamos la ficha de búsqueda y empezamos a navegar por un montón de tablas que no están cargadas en GeoBasic. Dicen, GeoBasic lo que tiene es el concepto de repositorio en el que se engloban todas las tablas que conforman un modelo de datos y le permiten a GeoBasic localizarlas cuando las necesite para poder acceder a ellas. En lo que se refiere al gestor de columnas, que he comentado antes muy rápido, el gestor de columnas pues bueno, nos define las tablas, pero también define las relaciones que hay entre las tablas, define cómo deben presentarse los datos de ese modelo al usuario y define la navegabilidad que hay entre las tablas. A la hora de definir relaciones, tenemos varias formas de definir las relaciones. Tenemos que nosotros podemos informar o configurar en GeoBasic cuáles son las claves ajenas y cómo se comportan de unas tablas sobre otras, ¿vale? Eso le va a dotar de posibilidad de navegabilidad a formularios y fichas de búsqueda. Podemos definir el tipo de relaciones que hay entre las tablas, pues si eso es una relación de composición, es una relación de colaboración, y en función de esa información, cuando nosotros la configuremos en el gestor de columnas, los componentes gráficos de GeoBasic se comportarán de una manera o de otra para presentarnos los datos, ¿vale? Y podemos establecer relaciones de composición, que va más allá que decir, esto es una relación de composición. Una relación de composición tendremos que informarle además cómo obtener los datos que forman parte de la composición del elemento en concreto, ¿vale? Entonces, a través del gestor de columnas podríamos realizar este tipo de operaciones. En el gestor de columnas también he comentado antes que nos permite dar opciones de cómo se deben visualizar algunos campos.
permite asociar nombres descriptivos y etiquetas a campos o columnas de las tablas, descripciones a los campos que luego el usuario puede acceder a ellas para usarlas, se pueden agrupar los campos de forma lógica, es decir, pues estos campos forman un grupo, estos son otros. Al agrupar los campos, pues distintas partes de la aplicación pueden decidir, por ejemplo, los formularios presentarlos en pestañas distintas, la ficha de búsqueda presentarlos en ramas de un árbol distinto, ¿vale? Aquí le decimos que hay un conjunto de campos que son un grupo dentro de esta tabla, para que luego la presentación de esos datos en función de dónde se vayan a presentar se haga de una manera o de otra y que sea sensible a esta información. Incluso podemos especificar, pues bueno, quiero que me presenten los campos con este orden. Entonces nosotros, a la hora de definirlo, el gestor de columnas nos permite ir definiendo no solo relaciones entre tablas, sino también cómo tenemos que presentar los datos. ¿Quién saca partido de toda esta configuración de los datos? ¿Vale? La parte de configuración de los datos normalmente se encarga de hacerla la persona que integra el modelo de datos dentro de la aplicación GeoBasic. Luego el usuario es el que va a sacar partido de esto, de esa información que se ha configurado dentro de GeoBasic, y lo hace principalmente a través de formularios. ¿Vale? Los formularios de GeoBasic de repente son capaces de presentar desplegables con listas cerradas para lo que hemos configurado en los dominios que hemos configurado en el gestor de columnas, o se presentan de forma ordenada, o aparecen o son capaces de navegar entre los distintos elementos de las tablas. Por ejemplo, los componentes que nos encontramos en el formulario pueden ser desplegables para valores asociados a campos. Podemos encontrarnos componentes que nos permiten ver las relaciones de colaboración entre tablas, que nos permiten, por ejemplo, en un momento dado, sacar fichas para seleccionar un valor de un campo, o navegar a la ficha de otro campo con el que estamos, de otra tabla con la que está relacionado ese campo, o incluso activar la selección si el elemento con el que está relacionado ese campo está visualizándose en la vista activa que tengamos en ese momento. Podemos utilizar una selección gráfica para decir, bueno, no, aquí quiero que coja el valor de este campo de este elemento que estoy seleccionando en la vista. Y luego también tenemos posibilidad de que, si nosotros hemos definido relaciones de composición, pues las relaciones de composición normalmente en los formularios nos las presenta como las típicas formularios de maestro de detalle, en donde aparece los elementos de la composición como una tabla. Directamente ya en el formulario podemos pinchar en alguno de esos elementos y que nos lleve a ver la ficha de ese elemento por separado. Entonces, esto en cuanto a formularios. Pero la ficha de búsqueda también se ve afectada por lo que configuremos en el gestor de columnas, de relaciones entre tablas y cómo se tienen que visualizar. Entonces, la ficha de búsqueda, en un momento dado, nosotros podemos coger y, como no sé dónde está la rata, no la veo. Nosotros tenemos aquí un botoncito en la ficha de búsqueda que, si pinchamos en él, nos permite ver todos los campos que tiene esta tabla. Y no solamente los campos que tiene esta tabla, sino que este campo de aquí, ¿vale? Este campo de aquí, el soporte, es una relación con otra tabla. Entonces nos permiten seleccionar cualquier elemento de la tabla de soportes a la hora de filtrar los campos de la placa, porque nosotros hemos establecido esa relación en el gestor de columnas. ¿Vale? También nos permite hacer búsquedas filtrando por algún elemento de una composición con la que estamos relacionados. Pues, por ejemplo, aquí tenemos dos elementos, un elemento soportes y un elemento placas de señalización urbana. Un soporte puede tener varias placas de señalización urbana, y podemos, en un momento dado, indicar que queremos filtrar porque el material de una
placa, de una placa que está, de cualquiera de las placas que estén en el soporte, sea uno dado. Entonces simplemente haciendo clic el usuario, sin ser consciente de cómo tiene que unir las tablas ni que tiene que hacer nada con ellas, al haber definido cómo están esas relaciones, la aplicación te las muestra y te permite utilizarlas. Y luego también lo que te permite la ficha de búsqueda, esto es algo más complejo, lo contaré luego más tarde, te permite, pues en un momento dado, si yo estoy viendo los elementos de una tabla, como puede ser en este caso de aquí, pues sería la tabla de placas, dice, pues bueno, yo quiero, estando viendo placas, quiero que además que me muestre información de un elemento del soporte en el que está esa placa, ¿vale? Como sabemos cómo están relacionadas unas cosas con otras, el usuario puede coger y decirle, vale, añádeme aquí la columna tal de esta otra tabla con la que estoy relacionada. Y te la muestra y luego puedes hacer filtros y operar con ella como si fuese una columna más de la tabla con la que estás trabajando. Y esto es todo muy rápido. ¿Vale? Esta tarde daré un taller en donde a partir de unas tablas y un modelo de datos las cargaremos, las configuraremos y veremos cómo explotarlas y hacer operaciones con ellas. ¿Vale?